Muy buena compañía, comenzamos con este curso de actuación y comenzamos con el trabajo de mesa. Bienvenidas, bienvenidos. El trabajo de mesa es toda aquella planificación, esa construcción que tenemos que hacer previa a la puesta en escena. Tenemos que tener elegida una obra, un personaje, elegir una escena donde ese personaje sea importante dentro de la obra, escoger los objetivos de personaje, es decir, las motivaciones de mi personaje dentro de la obra, y una vez que tengamos esto claro, obra, personaje, escena y objetivo, vamos a crear una biografía del personaje, donde pues, por ejemplo, si tenemos un guión, en la primera página abrimos y en ese A4 que suelen tener los guiones, pues escribimos una biografía del personaje, teniendo muy en cuenta cuáles son los objetivos o cuáles hemos decidido que sean los objetivos de nuestro personaje, sus motivaciones. En esta biografía vamos a respaldar y vamos a dar un motivo a por qué nuestro personaje actúa como actúa. Podemos crear, jugando a la literatura, a crear sucesos en su niñez que lo hayan hecho llegar a ser como es hoy en día. Además, añadiremos al final del vídeo un nuevo matiz, una nueva herramienta con la que vamos a trabajar. Pero, eso será al final del vídeo. Voy a ponerles un ejemplo. La casa de Bernarda Alba. Dentro de la casa de Bernarda Alba, el personaje de la Poncia. ¿Qué escena? La escena en la que intenta advertir a Bernarda de que algo está pasando entre Adela y Pepe el Romano. Si ustedes no han leído La casa de Bernarda Alba, se las recomiendo encarecidamente. ¿Cuál sería el objetivo de la Poncia? Advertir a Bernarda del peligro. Y más allá de ello, ¿cuál sería el objetivo de la Poncia a lo largo de toda la obra? Esto obviamente requiere un estudio del personaje. Podríamos coger hechos de la vida de este personaje que se mencionan dentro de la obra y desarrollarlos. Por ejemplo, sabemos que la madre de la Poncia vivió en un lupanar, es decir, en un prostíbulo. Podríamos crear, jugando a nosotros, a crear esa historia de cómo la Poncia salió de ese prostíbulo y cómo conoció a Bernarda. Creando estas bases, crearíamos las bases de la relación entre ellas dos. Ahora vamos a hacer una serie de explicaciones teóricas. Bien, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como los protagonistas de nuestro camino dentro de la obra. Es decir, para mí, el principal foco de atención tiene que ser mi propio personaje. Siempre que nos enfrentemos a una dramaturgia, siempre que nos enfrentemos a un guión, podremos observar que estructuralmente hay una serie de caminos que se repiten una y otra vez. Es decir, los personajes suelen tener una función. Generalmente buscan algo. Generalmente tienen un objetivo. En ese camino en el que nuestro personaje, al que llamaremos protagonista, va hacia un objetivo, el protagonista de la obra en realidad sería ese personaje que tiene el objetivo principal, pero nosotros a nuestro personaje lo tomaremos como un protagonista. En ese camino va a encontrar una serie de dificultades, unas dificultades que las puede plantear otro personaje o que las pueden ser dificultades sociales o de cualquier tipo. Bien, esas dificultades que rompen ese camino o que bloquean ese camino a nuestro objetivo, diremos que son el antagonista. Y ese punto donde se chocan el camino hacia el objetivo del protagonista con la negación del objetivo es lo que conocemos como conflicto. Este nuevo material de protagonistas, que somos nosotros, objetivo que ya lo hemos decidido,
antagonista y conflicto lo añadiremos al material que vamos a ir creando en nuestro trabajo de mesa. Y ahora entremos en una pregunta bastante más profunda, y es: ¿cuál es verdaderamente el lenguaje del actor? ¿Es la palabra el lenguaje del actor? Pues no lo sé, yo creo que la palabra es el lenguaje del poeta. Sí que la voz, el instrumento vocal, es una de las herramientas que tiene el actor, pero no es exactamente su lenguaje. Y aquí nos vamos a los grandes teóricos del teatro. Especialmente vamos a trabajar con el sistema o los sistemas de Stanislavski. Por un lado, la memoria emotiva, que pone el acento en la emoción y que explicaremos brevemente ahora. Y por otro lado, el sistema de acciones físicas, que más adelante desarrolló Grotowski y quizás es lo que yo estoy un poquito más especializado y de lo que bebe más mi sistema. Aún así, con el paso de los años, pues creo que es interesante no tener un solo enfoque, sino poder coger lo mejor de ambos mundos y, por supuesto, a través de nuestra experiencia, pues modelarlo. Stanislavski es un estudioso del teatro que se plantea cuál es el sistema de trabajo que tiene que llevar un actor o una actriz para poder desempeñar su trabajo. Porque él observa que prácticamente todos los trabajos, todas las profesiones, todos los artes se pueden tecnificar. Si es así, debería de poderse tecnificar el arte de la actuación, como así realmente es. Él en un primer momento crea un sistema de trabajo que se llama la memoria emotiva. ¿Y en qué consiste, a grandes rasgos, la memoria emotiva? Todos tenemos un bagaje emocional. Todos además podemos sugestionarnos, sugerirnos emociones. Bien, yo puedo sugerirme sobre todo muy fácilmente emociones tristes, ¿no? Yo puedo pensar fácilmente en sucesos de mi vida que me han causado una gran tristeza. Puedo sugestionarme esa emoción. Puedo buscar dentro de mí, a través de la respiración, por ejemplo, esa agitación y llegar fácilmente al sentimiento de la rabia. Y puedo buscar en mí diferentes mecanismos que, por una memoria emocional, me lleven a llegar a diferentes estados de ánimo. Y vamos a quedarnos con la palabra estados de ánimo, porque la retomaremos más adelante y la añadiremos más adelante a nuestro trabajo de mesa, porque los sentimientos, los estados de ánimo son absolutamente claves para el trabajo del actor o actriz. La cuestión es que los estados de ánimo y los sentimientos son unas herramientas muy finas, muy sutiles. Y Stanislavski al final de su vida encontró una gran dificultad para ser preciso, para encontrar esa tecnificación perfecta que él buscaba, trabajando con estas herramientas que verdaderamente pues, son tan inestables. Como hemos dicho, o como yo le digo a mis alumnos en muchas ocasiones, es muy fácil sugestionarte una emoción cuando tú estás bien emocionalmente, pero ¿qué hay cuando tú no estás bien emocionalmente y de pronto tienes que sugestionarte una emoción muy positiva, cuando en tu vida han acontecido sucesos, bueno, pues que te hacen no estar bien? Bueno, pues lo que pasa es que en estas circunstancias el método puede fallar. Nosotros no somos máquinas, aunque verdaderamente hay actores y actrices que son absolutos virtuosos de este sistema, pero él, al igual que yo, la verdad, pienso que si buscamos la tecnificación perfecta, tenemos que ser más precisos. Y si bien las emociones, los sentimientos son una herramienta muy útil y absolutamente necesaria, jamás descartable, pues no son esa herramienta que nos va a permitir tecnificar con precisión. ¿Cuál es esa herramienta que nos va a permitir tecnificar con precisión? Las acciones físicas. ¿Qué son las acciones físicas? El sistema de acciones físicas es una crítica al sistema de la memoria emotiva, poniendo el acento en que el actor o la actriz no puede controlar al 100% aquello que siente, pero sí puede controlar al 100% aquello que hace. Pone el acento en el cuerpo, en el control corporal y en el diseño de una partitura, casi como si fuese una danza,
encaminada a crear una base estable de trabajo sobre la que crear una escena, sobre la que crear un personaje, sobre la que cimentar el trabajo del actor o actriz. ¿Cómo se lleva a cabo ese trabajo de elección de acciones, de diseño de acciones para crear esta partitura de movimiento? Bien, pues eso lo veremos en la próxima clase. En esta clase vamos a repasar el trabajo de mesa que estamos diseñando, que ya de momento es bastante. Tenemos que tener una obra de teatro, lógicamente, o un guión sobre el que trabajar. Tenemos que tener un personaje, lógicamente. Nuestro primer enfoque es desde el actor o desde la actriz, aunque más adelante en el método veremos cómo el método se puede aplicar a la escritura, se puede aplicar muy fácilmente a la dirección, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Nuestro enfoque principal es el del actor o actriz. Tenemos que elegir el objetivo de nuestro personaje y aquí vamos a matizar. Nuestro personaje tendrá un gran objetivo que lo mueve a través de toda la obra. Tendrá un objetivo concreto para cada escena. Nosotros tenemos que fijarnos en cuál es su gran motivación y cuál es la motivación de la escena que vamos a comenzar a trabajar. Porque nosotros vamos a comenzar a trabajar, a crear nuestro personaje desde una sola escena. Una vez que tengamos creado ese personaje, lo haremos crecer para toda la obra, pero comenzaremos centrándonos en esa escena. Y además tenemos que tener en cuenta que depende de la escena a la que nos enfrentemos, puede ser que haya varios objetivos del personaje. Puede ser que en la escena a mi personaje le ocurra algo que cambie su objetivo, que cambie su motivación y que se dirija a otro sitio. Por ejemplo, el superobjetivo de mi personaje, el que lo mueve a lo largo de toda la obra, puede ser, por ejemplo, robar un banco. Pues bien, estamos en una escena de amor, en la que mi objetivo es conseguir una cita con la chica o con el chico que me gusta. Cuando en ese momento pasa la diligencia. Ese objetivo que yo tenía con mi chica pasa a un segundo plano porque mi primer objetivo es asaltar la diligencia. Ya la diligencia, ya me he hecho yo aquí una película de indios, de vaqueros, de todo. Sobre la puesta en escena hablaremos también más adelante. Así que tenemos que tener apuntado en un papel, preferiblemente en nuestro propio guión, por las páginas que están en blanco en la parte de atrás, nuestro personaje. Saber, evidentemente, nuestra obra de teatro. Saber las motivaciones de nuestro personaje, que las llamaremos objetivos. Observar cuáles son los conflictos de nuestro personaje y observar cómo son la resolución de esos conflictos. En ocasiones esos conflictos se resuelven de una forma positiva y en ocasiones no. En ocasiones el protagonista consigue su objetivo y en ocasiones no. Tenemos que observar quiénes son nuestros antagonistas, cuáles son nuestros conflictos y cómo se resuelven esos conflictos. Tenemos obra, personaje, escena, motivaciones, antagonistas, conflictos y, como ya he dicho antes, tenemos que tener en cuenta todo esto para crear una biografía de personaje, ¿vale? Mira, lo voy a poner así y después pondré aquí todas las cositas para que las podáis ver bien y las podáis apuntar. ¿Qué más? Vamos a trabajar en principio solamente con nuestra escena, ¿vale? Con esa escena que hemos escogido para crear este personaje. Y lo que vamos a hacer va a ser elegir un estado de ánimo, ¿vale? Vamos a elegir cuál es el estado de ánimo con el que creemos que está nuestro personaje al inicio de la escena. Y tenemos que observar si existe algún cambio en ese estado de ánimo. ¿De acuerdo? Obra de teatro, personaje, escena, objetivo, antagonista, conflicto, estado de ánimo. Y por hoy hemos terminado. Si tenéis alguna duda, me lo dejáis en la caja de comentarios y por supuesto, pues sois mis alumnos, pues ya lo veremos en una tutoría.
Y bueno, compañía, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado claro, espero que estén disfrutando de este viaje en el conocimiento del teatro y sus técnicas. Nos vemos pronto y mucha mierda.